en la filosofía andina en general y en la inca en particular, se tiene la noción de que existen dos fuerzas en el universo que son contrarias pero complementarias, femenino y masculino, ¿sí? Ahora, una misma persona no solamente está compuesta, o sea, un hombre, un varón, no solo estaría compuesto de la fuerza masculina, y una mujer no solamente está compuesta de esa fuerza femenina, sino que tendríamos todos un poco y un poco. De hecho, hay una cultura pre-incaica, vos lo nombraste recién, los moches, fuera del aire, ¿no? Los moches son una cultura importante del norte de Perú, pero que existió unos cuantos siglos antes de los incas. Hicieron genialidades con la cerámica y las distintas prácticas sexuales. Y ves, vasijas con penes muy grandes, ¿no? Por ejemplo, pero prácticas sexuales de lo que quieras, y quienes digan que el liberalismo del siglo XX inventó todo respecto de eso, para nada. Cada día más convencido que hay que militar una monarquía inca, viejo. Estamos en otro miércoles de radio y si sale bien el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres, y hoy decidimos hablar de la herencia inca en Argentina. Mira vos, un tema que no está mucho sobre la palestra en los medios. Hay una intención de recomponer cuál es el origen inca argentino, la herencia inca en nuestro ser nacional. Mirá vos, si podremos responder esa pregunta, no, ya habremos sabido cumplir. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos hoy en el piso a Marco Antonio Giovanetti, que es licenciado en Antropología, doctor en Ciencias Naturales e investigador del CONICET. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación, y espero que podamos pasar un rato desasnando este enigma de los incas en la Argentina. Totalmente. La consigna de la fecha, no sé si la escuchaste, es si le preguntamos a la audiencia si deberían volver los sacrificios humanos, así que eso después te lo vamos a preguntar a vos también. Y nos acompaña también Irene Lantos, que es licenciada en Ciencias Antropológicas, doctora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Hola Irene, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, che, gracias por venirse a los dos. Y la primera pregunta tiene que ver con el origen incaico de la Argentina. Digo, ¿de dónde viene esto? Tuve la suerte de ir a Catamarca. Catamarca es como el extremo sur, ¿no? Por lo menos lo que aprendí en Catamarca de el Imperio Inca. Tenés el propio Incahuasi, tenés un pasado arqueológico ahí, pero también hablábamos de las ruinas, de las momias de los niños de Salta, ¿no? Vestigio clarísimo del pasado inca en Argentina. ¿Cuál es la relación entre el glorioso Imperio Inca y el pueblo argentino? A ver, vos decías Catamarca. Bueno, los incas llegaron más al sur, incluso hasta Mendoza. Mirá vos. Hasta Mendoza. Y del otro lado chileno, lo mismo. Ocuparon gran parte del actual territorio argentino, prácticamente todo lo que conocemos por noroeste argentino, desde Jujuy hasta Mendoza, te decía, pasando por Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Tucumán. Todo eso fue parte del Tahuantinsuyo, las 4 regiones. Eso es lo que significa en quechua, cómo ellos mismos se denominaban como sociedad, como imperio, el Tahuantinsuyo. El tema inca es un concepto que va por otro lado. Hoy, por supuesto, los conocemos, la historia los conoce como incas, pero asimismo se llamaban de esta otra forma, como te decía. Esta parte sur que te nombraba era la denominada Collasuyu. De ahí deriva luego el nombre de Collas o Collas, como conocemos a los grupos indígenas de la región de Bolivia y de parte de Argentina. Así que, diciéndote esto, podés pensar que justo antes de la llegada de los españoles, y más o menos desde el 1430 hasta el 1532, que invaden los españoles el Cusco, todo este territorio era parte de ese vastísimo imperio. Una extensión territorial que estamos diciendo desde Mendoza hasta ¿dónde? Hasta Colombia. Y la parte norte más extrema justamente llegaba al sur de Colombia. Un monstruo territorial que en términos de expansión geográfica le pasaba el trapo al Imperio Español, a cualquiera de ellos, ¿no es cierto? A cualquier imperio europeo de sus pequeños terruños. Y Irene,
¿Cómo arrancarías pensando en la vinculación entre nuestra Argentina de hoy y el Imperio Inca? Es una buena pregunta y yo lo pienso desde lo que yo me centro en mis estudios, que es desde qué de nuestra alimentación perdura de la comida que comían los incas. Bien. Hay muchas palabras que nosotros las tenemos muy incorporadas, incluso a lo que podríamos hablar sobre la alimentación criolla, como puede ser la palabra locro, que viene del quechua lucru y es una comida que es típicamente incaica. En realidad es una comida que es típicamente andina y que los incas la incorporaron como parte de su alimentación. Así que eso podemos comentar también, por ejemplo, las distintas bebidas que tomaban los incas, que elaboraban los incas, que se caracterizaban por ser bebidas fermentadas. ¿Escabiaban bastante de los incas? Mira, no era lo que nosotros llamamos escabio en el sentido actual, como algo que está ligado al entretenimiento, a un pasatiempo, a un momento compartido con amigos, pero sí en el sentido de compartir estaba ligado a lo que nosotros llamamos comensalismo o comensalidad. Son situaciones donde las personas se reúnen para festejar juntos. Y esos festejos están ligados a situaciones rituales, a situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el calendario agrícola o con la adoración a los cerros o a distintas divinidades o a la madre tierra, a los Pachamama. Apus, a los Apus, ¿no? Como le llaman los incas a los cerros. Después me quiero meter en si escabiaban y también, obviamente, bueno, en todo el desarrollo que han tenido con la investigación de la medicina, con las plantas medicinales, conocimientos que han sido muy desdeñados por la mirada occidental del mundo. Pero al iniciar este programa, al pensar este programa, venía a partir de la discusión de que en algún momento, en nuestro primer gobierno patrio, en 1810, uno de los debates que estaba sobre la mesa era: tenemos que construir una monarquía inca, muchachos. Digo, la otra vez debatíamos con nuestro amigo David Pizarro sobre el rol de las tendencias ideológicas en aquella primera Junta de Mayo, el rol de Saavedra, ¿no? Un tipo más conservador, más ligado a los intereses de la clase dominante en ese momento criolla, un rol como el de Moreno, un tipo más liberal de izquierdas, más jacobino si se quiere, y un tipo como Belgrano, que en el medio de todo esto decía: nosotros necesitamos una monarquía inca. ¿De dónde viene esto y cuál era ese proyecto de monarquía inca? ¿Cuál era el sistema de organización que admiraba Belgrano? Bueno, mirá, empiezo por el final, por esto que decís del sistema de organización. Los incas tenían una manera de control de su población que implicaba una especie de tributo que organizaba el mundo del trabajo. Este tributo que cobraban los incas a las poblaciones que iban anexando, no se trataba de pedirles que pudieran abastecer con cultivos, ni con ningún tipo de moneda, ni nada por el estilo. El tributo se cobraba en horas de trabajo, en horas, más que horas, en un tiempo determinado de trabajo. Cada población debía cumplir un periodo de tiempo estipulado donde tenía que producir, ya sea productos agrícolas, metalíferos o de otro tipo, para que el Estado pudiera abastecerse y de esa forma redistribuir los recursos de una forma que podríamos pensar un tanto equitativa. Cuando se plantea que en el Imperio Inca no existía el hambre, hay algo de verdad en eso. Las poblaciones no podían estar desabastecidas de los recursos mínimos para sobrevivir. Eso quería decir alimentos y tierras y vivienda. Todo eso estaba totalmente asegurado porque el Estado se encargaba justamente de que cada uno tuviera lo suyo. Ahora, por otro lado, el tributo ese que se pagaba era una especie de excedente que quitaban a las comunidades, pero no era con la función de que una élite se enriqueciera sobremanera sobre el resto de las sociedades, de las clases. Si bien existía una diferencia de clases, había una élite que gobernaba y cobraba el tributo,
no existía, como conocemos hoy, esta diferencia donde vos tenías multimillonarios y gente pobre. O sea, un Estado centralizado que cobraba tributos altos y tenía piso bastante desarrollado de igualdad, ¿eran comunistas los incas? Vos sabés que en los años 50 ese fue un gran debate. Incluso hay libros publicados, de hecho hay un libro que se llama El Estado Socialista de los Incas y demás, y pasó a jugar el imaginario de los incas en esta disputa entre Oriente y Occidente y las sociedades capitalistas y comunistas. No tenía que ver ni con uno ni con otro. Lo que sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en una teoría socialista, la religión tiene poco que ver. Es una cuestión, la organización de la sociedad es una cuestión de política y de economía. Para los incas, lo que nosotros conocemos como religión, lo que tiene que ver con la adoración de las deidades, con la participación de las deidades en la vida de la gente, era fundamental. Entonces, en esa organización social, la relación que establecían con estas deidades, que eran bastante terrenales, por ejemplo los apus, eran una serie de deidades, la Pachamama, el sol, las plantas, determinadas plantas, los animales, todo bastante eso, mágico todo, ¿no? Lo que sucede. Nosotros lo pondríamos en el término de lo mágico religioso, para ellos era lo normal, ¿sí? Vivir de esa forma, vivir en comunión con estas entidades poderosas era lo normal. Y por ende, esas entidades poderosas participaban de alguna manera de esta organización social que te decía. Eran los garantes incluso de que nadie se pasara de vivo. Miren, por ejemplo, está lleno de mitos sobre la Pachamama y cómo castiga a aquellos, por ejemplo, cazadores de animales silvestres que van al monte y cazan peludos u otro animal silvestre. Hay mitos que regulan el por qué no tiene que cazar una persona de más, solamente lo que necesita para abastecerse y para comer, porque la Pachamama se enoja y se traga a esa persona. Eso que para nosotros son leyendas, cuentos o mitos, para ese momento era una especie de norma. Había que cumplirlo bajo el peligro de que esta deidad de la tierra se enojara porque estabas haciendo un daño a la naturaleza. ¿Se entiende cómo esas deidades vivían en las decisiones cotidianas de la gente? No, y te digo algo más. A mí me interesa mucho la política peruana. En Perú hay una tendencia política que se llama el etnocacerismo, que es una especie de nacionalismo inca que reivindica la gloria de una mezcla bastante compleja, ¿no? Porque tiene un poco de nacionalismo militarista, tiene un poco de supremacismo inca, pero es muy interesante porque reivindica el pasado glorioso de los incas. De hecho, el principal referente de esta tendencia es el hermano de Ollanta Humala, Antauro Humala, un tipo que tuvo 20 años en cana por tomar un cuartel, pero digo, el proyecto de una organización incaica de la sociedad sigue estando vigente en el Perú el hoy. Partido Pachacútec, El Partido Pachacútec, por supuesto. Sí, y con su propia historia y con su propia dicotomía en relación a la costa y las sierras, así como nosotros tenemos ese problema Buenos Aires y el interior, ellos tienen esa división fuerte entre la costa, que sería más criolla, más blanca, y la sierra, que pareciera ser de una raigambre más de tipo indígena. Y estos partidos, estas formas de reivindicación del pasado están bien ubicadas en los territorios de la sierra. Lo que pasa que con Perú es que la evidencia incaica está prácticamente en las mismas ciudades donde siguen viviendo. Uno camina por Cusco y tenés un Starbucks, por ejemplo, uno entra al Starbucks y de repente te encontrás las hornacinas, que eran unos espacios donde colocaban las figurinas y las estatuillas de entidades sagradas para hacer su adoración los incas, lo que te indica que eso era un templo. Y hoy es un Starbucks. No, y lo de Cusco es una locura. Es una ciudad que uno la atraviesa y ya tiene una mística impresionante. Ahora nos detenemos en el Perú y los incas. Súmate, Belú. Sí, un poco hubo por lo menos en momento ciertas tendencias que hablaban sobre como una especie de brutalidad del imperio inca, ¿no? Por sobre los pueblos originarios propios, no sé, pienso en Tucumán, o que hicieron desastres, o que en realidad eran un imperio muy
sanguinario, ¿no? Que tenía estas mismas características que es como si hubieran sido también los españoles. Obviamente no vale equiparar porque eran otros tipos de formas de organización, pero cuán de esto es cierto hay y ese mito que persiste también como una especie de rivalidad entre los grandes imperios, ¿no? y los pueblos originarios propios antes de que llegaran los incas. No sé quién. Bien. ¿Pues yo? Sí. Bueno, esto es, como bien decís vos, un mito. Uh-huh. Lo que podemos saber a partir de la evidencia arqueológica y también Uh-huh. de la etnohistoria, que es una disciplina que se dedica a investigar todos los documentos de esos primeros viajeros o esos primeros relatores de lo que pasaba en la conquista de América, es que, bueno, para empezar existían previamente a los incas, como bien dijiste, muchas formaciones sociales, muchas grupos culturales que habitaban distintas zonas de lo que es el actual territorio del noroeste argentino, que con la llegada del Inca tienen cada uno una forma distinta de relacionarse con el imperio. Algunos de forma más negociada, otros incorporan de forma más directa, otros presentan alguna resistencia, pero esa resistencia nunca fue en forma de violencia, sino más bien estamos hablando de resistencias sutiles del orden cultural. Te voy a dar un ejemplo, volviendo a la alimentación, Sí. que es algo que además une, no solamente une a las personas, sino que une a los pueblos. Podemos decir que hubo un encuentro entre culturas cuando los incas se establecen en el noroeste argentino con las culturas locales. Muchas cosas compartían porque venían de una misma raigambre andina, y algunas cosas eran diferentes. Por ejemplo, la bebida fermentada que se utilizaba para los rituales en el Cusco, digamos, en el centro, en el nodo del Imperio Incaico, era la chicha, que se hacía a partir del maíz. Se molía el maíz y bueno, es un proceso muy largo en donde se pasa por distintos estadios y se fermenta y se produce una bebida que es parecida a lo que hoy sería una cerveza, pero en vez de a base de cebada, a base de maíz. Y se sigue tomando, ¿no? Y se sigue produciendo al día de hoy. Sí, antes del carnaval. En Catamarca, la bebida fermentada, y no solo en Catamarca, también en Santiago del Estero y Tucumán y otras zonas, la bebida por antonomasia es la aloja, que es una bebida fermentada que se produce a base de la vaina de la algarroba. ¿Qué encontramos nosotros como evidencia en los sitios incaicos en Catamarca? Que la aloja y la chicha convivían de forma armónica y dentro de los mismos contenedores en los que se producía chicha también se producía aloja, y en los mismos vasos y en los mismos botellones, que nosotros los llamamos aríbalos o aribaloides, en los que se almacenaba y también se exhibía esta bebida, porque el momento de libar, el momento de ofrecerle la bebida a la tierra, a la Pachamama, era un momento muy público y luego se compartía. Entonces convivían tanto la bebida local, preincaica, como la bebida estatal, la chicha. Entonces ahí podemos jugar un poco, y hay un investigador que se llama Martín Orgaz, que tanto Marco como yo apreciamos mucho, que es de la universidad, él trabaja en la Universidad Nacional de Catamarca, que ha trabajado mucho sobre el tema de si el uso de la loja durante el Imperio Incaico era una forma de resistencia cultural, en donde también las poblaciones locales aportaban un poquito, digamos, se sumaban al ritual incaico, pero también poniéndole su impronta. Entonces, a eso me refiero con que la convivencia entre culturas no era necesariamente violenta, aunque sí había una imposición estatal. Y una síntesis de eso te sumo, que me acordé de una chaya que habla chicha y aloja, que es para compartir, y es justamente esa composición entre lo criollo, lo de antes, lo actual, que todavía persisten, ¿no? Así es. Que me quedaba en algo que traía Sirena, que tiene que ver con los testimonios de los primeros cronistas, ¿no? Hay como dos personajes interesantes para pensar el Imperio Inca, que es por un lado Garcilaso de la Vega, ¿no? Un cronista, ahora nos cuentan ustedes quién es, y por el otro Guamán Poma, ¿no? Dos tipos que son medio escribas de su época, narradores, como unos antropólogos o periodistas, ustedes me dirán, de su época, que narran un poco los últimos vestigios del Imperio Incaico
precolonización o contemporáneo a la colonización. ¿Qué se lee ahí? ¿Qué se lee en Garcilaso? Bueno, en Garcilaso fue un gran escriba con muchos libros. Mirá, los dos tienen una característica en común, eran mestizos. Tenían, por un lado, un origen español, noble, y por el otro lado, un origen incaico, noble también. De hecho, pudieron escribir algo no muy común para la época y publicar sus libros por esa condición. Ahora, justamente por esta cuestión de que fueron mestizos, tenían un conocimiento muy significativo acerca de la cultura de la que ellos provenían por el lado materno, que eran los incas. Garcilaso dejó textos escritos y describió de manera bastante detallada no solamente este sistema de gobierno, intentó hacer una reconstrucción histórica, incluso mucho más allá de la llegada de los españoles, muy anterior a la conquista española, y además describió mucho de lo que sí se perdió con la conquista española, que fueron las ceremonias y la religión incaica. Con Guamán Poma sucede algo similar, son muy valorados en la actualidad por quienes investigamos justamente el imperio de los incas, pero tenía la cualidad de que dibujaba y dejó cientos de dibujos que son otra forma de registro, y de hecho a veces es un registro mejor que el escrito. Mirá vos. Acerca de las costumbres de los incas en un abanico enorme de aspectos, desde la agricultura hasta el pastoreo, la ganadería, la guerra, los sacrificios, y acá vuelvo sobre la pregunta anterior y algo que vos dejaste en evidencia hace un ratito respecto de los sacrificios, ¿no? Tema polémico, recontra polémico, y que incluso yo le podría poner un poco de picante a esa más picante a esa polémica, porque ¿existían sacrificios en la época de los incas? Sí existían. ¿Son comparables a otro de los grandes u otros imperios de América donde también existían los sacrificios? Como los mayas, digamos. Exactamente, los mayas o los aztecas, no es comparable. Cuantitativamente no tienen nada que ver. Mientras en México realmente era muy común el sacrificio, también por cuestiones que son bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, los guerreros no los mataban en batalla. Los guerreros se capturaban para ser sacrificados luego en los templos, pero no debían morir en batalla. Ahora, eso en México. En el caso de los incas, realmente son pocos los hallazgos de cuerpos humanos sacrificados en la cima de las montañas. En comparación, pocos digo, en comparación con México. Bien. De hecho, no pasa de la 30 de momias, entre comillas, momias halladas en los picos montañosos. De las más famosas, estas que se encontraron en Llullaillaco, en Salta, ¿sí? ¿Cómo venía a la mano con esta cuestión de los sacrificios? Bien, ¿eran realmente personas obligadas y llevadas con violencia al sacrificio? Es complicado de explicar. ¿Eran personas jóvenes? Sí. Hasta ahora la evidencia da de que eran niños y niñas, más o menos entre los 10 y los 15 años, incluso un poquito más, 16, 17, pero eran personas muy jóvenes. De las pocas crónicas que se conocen, hay relatos bien interesantes de quiénes eran estas personas que se sacrificaban. ¿Eran gente que capturaban al voleo del conjunto del pueblo? No. Eran hijos de nobles, eran hijos de la élite. Muchas veces la comunidad misma establecía en especies de asambleas de decisión con los familiares de esta persona que iba a ser sacrificada, establecían justamente la elección del sacrificio. Y hay relatos incluso donde la misma persona, hay relatos de una mujer, por ejemplo, de una chica, de un adolescente, donde al parecer este sacrificio lo tomaba como una especie de transformación de su propio espíritu para convertirse en algo más poderoso, en una fusión con el Apu, con el templo, y es
justamente por una teoría acerca de la muerte que es bien distinta a la nuestra, pero donde se comparte algo parecido a lo del alma inmortal, una cosa así, ese espíritu se iba a fusionar con el Apu, con la deidad, y ya no solamente iba a ser muy poderoso, sino que iba a ser de enorme beneficio de su propia comunidad. Por eso la comunidad establecía quién se sacrificaba y lo hacía con una especie de total benevolencia, digamos. Se tomaba como algo que realmente era necesario y que iba a ser beneficioso para la comunidad. Un plano a otro, un pase a otro plano trascendente también, Totalmente. ¿no? Ahora, por supuesto que cualquiera que escucha del otro lado podría decir, pero ¿qué estás haciendo vos? Estás justificando la muerte y el asesinato de niños. No, yo no lo puedo justificar. De hecho, desde mis parámetros culturales actuales, como los de la mayoría, espero, nosotros no podríamos permitir en la actualidad una cosa semejante. Ahora, desde esos parámetros culturales, que eran bien diferentes, tenemos que reconocer que la violencia... La violencia de extraer de una persona, un niño de una comunidad como tal y llevarlos a la fuerza y asesinarlos no puede ser interpretada de esa forma. Uh-huh. De hecho, para el sacrificio se cumplían unos rituales sumamente complejos. Por lo general iban hacia el Cusco, suponiendo que elegían a alguien, pongámosle, de la provincia de San Juan, una persona de la comunidad de San Juan. Hacía un peregrinaje hacia Cusco, estaba un tiempo determinado en ese lugar, regresaban luego con toda una comitiva, con sacerdotes y demás, subían 5.000, 6.000 metros y arriba podían morir por congelamiento o a veces se aplicaba alguna especie de muerte rápida. Pero no podríamos establecer estos parámetros de asesinato como claro. Pensamos hoy en día, porque era bien distinto. 22:38, programón el de hoy sobre la historia del glorioso Imperio Inca. Cuando volvamos de la pausa, ¿se queda un ratito más? Sí, por supuesto. Cuando volvamos de la pausa me quiero meter con dos temas muy importantes. Uno, a ver si lo tienen. Homosexualidad en el Imperio Inca. ¿Cómo vivían la sexualidad? ¿Había una comunidad trans travesti en el Imperio Inca? No me lo respondan ahora. Y después, por supuesto, vamos a hablar del poderío militar y de la resistencia a la conquista del glorioso Imperio Inca. 11 3200 0530. Ya llegan un montón de mensajes. Se los vamos a leer al regresar del corte comercial para que también nos los puedan responder nuestros invitados. Y nosotros nos quedamos haciendo esto que se llama Y si sale bien, y es el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. Nos vamos a despedir de este segmento escuchando Tupac, ¿sí? Porque obviamente se llama Tupac y este programa es sobre el Imperio Incaico. Por más que sea un gringo afrodescendiente, vamos a irnos escuchando Tupac. Pero nos íbamos a la pausa hablando de qué pasaba con la sexualidad en el Imperio Inca y estamos por caer y estos dos invitados están diciendo, che, ¿cómo vamos a abordar este tema? Porque el gran debate es, viejo, ustedes, locos, no inventaron nada. Había prácticas heteroflexibles, homosexuales. Había una comunidad trans travesti en el Imperio Incaico. Mira, acá hay un tema que es sumamente interesante para pensar los mundos diferentes acerca de la naturaleza, de las fuerzas del universo. Y vos me podrás decir qué tiene que ver con este tema. Mira, mucho. En la filosofía andina en general y en la inca en particular, siempre se tiene la noción de que existen dos fuerzas en el universo que son contrarias pero complementarias, femenino y masculino, ¿sí? Ahora, vos podrías decir, bueno, pero eso es muy dicotómico, eso te deja parado solamente en hombre-mujer. Bueno, no es tan así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fuerzas, de concepciones creadoras. Ahora, una misma persona no solamente está compuesta, o sea, un hombre, un varón, no solo estaría compuesto de la fuerza masculina, y una mujer no solamente está compuesta de esa fuerza femenina, sino que tendríamos todos un poco y un poco, solo que algunos, los varones se supone que por una cuestión de reproducción natural y demás, tendríamos más esa fuerza masculina que la femenina y viceversa. Ahora, tenían total
y plena noción de que existían varones, por ejemplo, con una carga alta de esa fuerza femenina. Y por ende, eso se traducía en determinados comportamientos que eran atribuibles al otro sexo. ¿Qué pasaba con esas personas? ¿Eran perseguidas? No, para nada. De hecho, la anormalidad en el mundo inca, podríamos decir que tenía un estatus especial. Te lo llevo por otro plano. Por ejemplo, nació una persona con una joroba y esa persona que nosotros podríamos considerar como algo extraño, para ellos no lo... o sea, lo era, pero en un sentido positivo. ¿Por qué? Porque implicaba que ese cuerpo había sido de alguna manera conformado por una fuerza especial. Y esa diferencia con la masa lo hacía distinto. Y por ende esa persona tenía alguna especie de poder diferente. Mira. Lo mismo sucedía con estas personas que tenían comportamientos que se esperaba para el otro sexo. Por ende, los españoles, cuando encontraron muchas veces que en algunos templos había sacerdotes que eran homosexuales, lo tomaron como una aberración. Para el mundo de los incas, la homosexualidad tenía que ver con esto, con esta carga diferencial de las fuerzas, y que esas personas no se comportaban como la mayoría, porque es cierto también que las prácticas heterosexuales eran hegemónicas, eran la mayoría, no se perseguía a estas otras prácticas distintas, sino que incluso se les daba un estatus especial, ¿sí? ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos por crónicas. Mira. Se lo conoce también por algunas cuestiones de comunidades actuales que practican alguna especie de tradición ancestral y además por algunos restos de objetos, como por ejemplo vasijas, donde dejaron graficadas las prácticas sexuales de la época. De hecho, hay una cultura pre-incaica, vos lo nombraste recién, los moches, fuera del aire, ¿no? Los moche son una cultura importante del norte de Perú, pero que existió unos cuantos siglos antes de los incas. Hicieron genialidades con la cerámica y las distintas prácticas sexuales. ¿Y ves? Vasijas con penes muy grandes, ¿no? Por ejemplo, pero prácticas sexuales de lo que quieras, y quienes digan que el liberalismo del siglo XX inventó todo respecto de eso, para nada. Cada día más convencido que hay que militar una monarquía inca, viejo. Altos niveles de igualdad, Estado presente, un tributo bien fuerte porque hay que volver a los impuestos, liberalismo en lo sexual. ¿Qué más querés, viejo? Ahí, y un ejército fuerte, ¿no? ¿Cómo era la organización militar? Digo, dos temas. Uno, hablaron mucho de Estado inca. Estado. Uno tiene asociada la concepción de Estado como Estado-nación a algo que en Europa empieza a jugarse quizás hasta un tiempo después, ¿no? En América Latina, sin duda. Hablaron de Estado inca, me detengo ahí, y Estado, en los términos más clásicos de la definición sociológica, también quiere decir monopolización de la fuerza, ¿no? El que maneja la policía soy yo, el que maneja el ejército soy yo. ¿Qué había en relación a la discusión de si los incas eran un Estado, tenían un Estado, conformaban un Estado, y de sus fuerzas militares? Arranco, Irene, después por ahí si querés agregar algo. Mira, es un tema sumamente interesante. No quiero nuevamente caer en una romantización de lo que fueron los incas, porque justamente con Irene hablábamos hace un ratito que ella decía que la violencia claramente existía en este mundo de los incas. No eran una comunidad hippie que vivía de amor y paz, por supuesto, pero hay algo que es bien interesante y que los hizo bien diferentes de los españoles. Si bien monopolizaron la fuerza, y de hecho, vean lo siguiente, antes de que los incas colonizaran prácticamente todos los Andes, existía un momento de gran convulsión entre las diferentes sociedades andinas. Fue un momento de muchas guerras, y eso está muy claramente probado, y los incas vinieron a realizar algo que se conoce como la Pax Inca, para tomar prestado el término de la Pax Romana. O sea, nosotros, con nuestro monopolio de la fuerza, pacificamos los territorios de los conflictos que existían previamente. Por un lado eso es cierto, pero por el otro lado, su propio monopolio se impuso
por sobre la fuerza de las comunidades que conquistaban. Eso quería decir, si se pliegan, está todo bien; si no se pliegan y se resisten, vamos a la guerra. Y vamos a la guerra en los términos de muerte, de enfrentamiento, de violencia, claro, todo lo que conocemos respecto del concepto de guerra. Pero hay una cosa que nos llama mucho la atención y que tiene que ver con la violencia y la guerra, que es el sistema de armas. O sea, ¿qué tecnología de armas existió para aquella época? Y vean algo que es fascinante acá. Las armas en la época de los incas, aunque parezca mentira, seguía siendo casi de época prehistórica, pero cuando solamente se conocían herramientas de piedra. El arco y la flecha, hecho con piedra, con puntas de piedra, tiraban piedras. De hecho, el ejército se componía de honderos. Tiraban piedras que, si bien pueden ser mortales en manos de uno de estos honderos que eran muy hábiles, realmente con un buen casco como el que utilizaban no resultaba un arma mortífera como sí se vio después con los españoles. Eso tiene que ver con el tratamiento de los metales, me imagino también, bueno, ¿no es cierto? Ahí vamos. Conocieron la tecnología metalúrgica de una manera fascinante. ¿Qué produjeron con los metales? Solo objetos para adorar a sus dioses y objetos para entrar en comunión con la naturaleza y con las deidades. No hicieron en toda la existencia del Tahuantinsuyo una sola punta de flecha de metal. Todas las puntas fueron de piedra. Prácticamente no hay un solo ejemplo de armas incaicas que no sean de piedra. Los metales se usaron para otra cosa. Cuando vinieron los españoles con su potencial armamentístico, compuesto básicamente en función del metal, sus protectores con las armaduras y demás, arrasaron. 100 soldados españoles podían arrasar con un ejército bastante más numeroso de los incas, porque tenían una tecnología de armas que era muy superior, muy superior. Y con esto cierro. ¿Qué quiero decir? Que la violencia tenía una escala mucho menor, porque incluso el sistema tecnológico no les permitía ser tan mortíferos como sí fueron los españoles después. Bien, ahora nos vamos a meter también, me quedo con un tema de la alimentación porque, pero todavía no lo charlemos, dejémoslo ahí en el tintero, porque los incas tuvieron un gran desarrollo de los tubérculos, ¿no? Sobre todo de la papa. Vos vas a Perú, tienen 25.000 tipos distintos de papa, y hay un hecho histórico en Irlanda que es la hambruna de la papa, ¿no es cierto? Un momento en donde podríamos decir que casi los incas salvaron la vida del pueblo irlandés. Pero ya nos metemos con eso. Metete con una, Belu, y después vamos con la historia de la papa y los incas y algunos de los mensajes. No, sí, un poco para el abordaje entre tu trabajo que contabas hace un rato sobre los restos de las vasijas, que como que podías contarnos sobre los elementos que vamos encontrando o que van encontrando científicos sobre sus brebajes y sobre su también espíritu de trascendencia, ¿no? Si tomaban alguna otra bebida quizás alucinógena. ¿Qué hacían con la coca? ¿Qué hacían con la sí, o si había algún tipo de otro tipo de experimentación y quiénes lo podían tomar a esos brebajes. Es una gran pregunta. La primera era, repetímela. ¿Qué hacían sobre tu trabajo? Sobre cómo los arqueólogos sabemos, exacto, o estudiamos cómo vivía la gente y cómo se alimentaba en el pasado. Claro, cómo sabemos todas estas cosas. Bueno, como se imaginan, los alimentos son productos orgánicos que en su gran mayoría no perviven en el tiempo, es decir, se van degradando, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, en los sitios arqueológicos nosotros podemos encontrar restos de los huesos de los animales que se cazaban o se faenaban, si eran en el caso de los animales domésticos. Entonces, eso, bueno, nos puede dar pistas sobre, por ejemplo, qué tipo de alimentación proteica existía. Y por otro lado, algunos restos de vegetales también, en general, cuando son carbonizados, cuando son, por ejemplo, los marlos de maíz, cuando son echados al fuego, tienen la capacidad de perdurar en el tiempo mucho mejor que si no hubiesen estado carbonizados. Salvo excepciones
como en algunos sitios que se encuentran en zonas muy, muy, muy desérticas, en donde podemos encontrar restos muy bien preservados porque justamente la ausencia de humedad favorece esta preservación. Otra vía que tenemos los arqueólogos para conocer cómo se alimentaban las personas en el pasado es estudiar los restos, los microrestos que quedan adheridos o absorbidos dentro de los artefactos que se usaban para cocinar. Por ejemplo, dentro de los morteros que se usaban para moler el maíz o la algarroba y hacer harinas. O dentro de las vasijas donde se cocinaba para hacer distintos tipos de guisos o para elaborar bebidas. Entonces, ¿cómo se estudian? Se pueden estudiar a través de la microscopía, se toman pequeñas porciones y se observan en el microscopio y se reconocen distintas estructuras que nos remiten a las distintas especies. Y acá entra algo muy interesante, porque cuando nosotros hablamos de especies, estamos hablando de especies vegetales y animales que son nativas americanas. Sobre todo si estamos hablando del periodo inca para atrás, antes de la llegada de los españoles. Entonces eso también pone en juego un montón de especies alimentarias que hoy quizás cayeron en desuso y que eran sumamente nutritivas en el pasado y que son propias de nuestro territorio y que tienen un gran potencial en la actualidad, como formando parte de nuestro patrimonio alimentario y también cumpliendo un potencial rol en nuestra soberanía alimentaria. Entonces también en eso quiero quizás hacer hincapié de que los arqueólogos no estudiamos solo el pasado, sino que intentamos también recuperar valores del pasado, lo que nosotros llamamos patrimonio, porque tienen un potencial efecto real sobre nuestras vidas en el presente y en el futuro. Un ejemplo es de algún alimento que perdure, no sé, me imagino la quinoa, pero no sé si es así. La quinoa es uno de los ejemplos. De hecho, la quinoa, además de que hoy es catalogada como lo que se llama un superalimento o un alimento funcional, porque tiene características nutricionales que están por encima de la media y son un alimento que confiere una nutrición extraordinaria. Fue una base alimentaria muy importante para el mundo andino, pero tenemos que recalcar también que fue prohibida, fue desestimulada durante la colonia y también durante el periodo republicano. Mirá. Y es muy reciente su reincorporación en la vida de las pequeñas comunidades quinoeras, por ejemplo, que habitan en la Puna Jujeña. Y estas prohibiciones tienen que ver con, justamente, volvemos a esto de ver el mundo y ver la naturaleza en términos un poco sobrenaturales, sí. O donde humanos y naturaleza convivimos de una manera distinta a la que nosotros conceptualizamos hoy en nuestra sociedad occidental. La quinoa tenía un valor simbólico y un valor religioso importante, y en la extirpación de idolatrías que se establece durante el periodo colonial, tanto la corona como la iglesia, como instituciones coloniales, hicieron un daño muy grande en el sentido de que obliteraron y obligaron a que queden en desuso muchas de estas especies nativas, estos alimentos nativos que eran parte de patrimonio y lo son aún hoy, y la recuperación no solamente del uso para alimentarse, sino también de todo el patrimonio genético de esa quinoa. Mira. Fue un trabajo muy importante que hicieron las comunidades quinoeras, que a escondidas siguieron cultivando y siguieron manteniendo sus cultígenos, es decir, como el capital genético de sus cultivos, por fuera de la mirada estatal. Ahora estamos ya sobre el final. Hay muchos mensajes, quiero cumplir con todos, pero después nos metemos con el último tema que tengo pendiente, que es la relación entre los incas y la coca, ¿no? Y la hoja de la coca. Hoja ritual, ¿no? Saben ustedes que no es lo mismo el clorhidrato de cocaína que la sagrada hoja de coca. Me meto con algunos de los mensajes. Jair Belu, vamos arriba 1-0 y un corazón rojo y uno blanco. Buenas noches. La pregunta que tengo para los entrevistados es: ¿hasta dónde nuestra civilización occidental tiene derecho a profanar sus lugares sagrados? No somos quienes para juzgar los sacrificios humanos. ¿No correspondería respetar sus creencias y no profanar más lugares de sacrificios humanos? Abrazos, Mario de Mataderos. Le voy leyendo varias, se las anotan mentalmente. La que quieren me la responden.
responden. Jair, querido, la misma policía que permite el feminicidio de 3 chicas acaba de reprimir a los que se manifestaban por pedido de justicia. Se acaban de llevar entre 7 y 10 detenidos a la comisaría 7 de Gavilán y Gaona, en el barrio de La Paternal. Leo, que nos traía esta información, ahora la vamos a estar actualizando, muchas gracias. Julio de Santa Rosa, Jairzinho, querido del alma, se reedita el clásico setentista de los lumperes, ni yanquis ni marxistas peronistas, en contra de Perón evita la patria socialista, nos dice el querido Julio. Iván Gómez, hola compañeros, saludos de Chihuahua. Starbucks en Cusco, ¿es en serio? Qué mala onda, nos dice Iván Gómez. Diego de Corrientes nos dice... Ailín Tuta, Belu, Gabriel y demás, qué lindo hoy. Samak Sasachay Kunan Samak Hanpara, disculpen mi quechua, es lo que puedo leer. Tengo sangre quechua, guaraní y aymara. El Grito del Sur, Caica Ñaupac, programa Kanki, programa de culto, nos dice el querido Diego de Corriente, que tiene más conocimiento que un atlas. Carlos Marrupe dice, buenas noches, ¿ustedes saben realmente las historias de las momias de Liuliailaco? Gracias a Cristian Vitri y Carlos Lewis, montañista y arqueólogo, que hicieron de guía una expedición de la National Geographic, profanaron y se estaban robando las momias, y gracias a que ellos dieron aviso, quedaron en Salta y dieron lugar al museo. Los incas conquistaban pueblos, pero los dejaban seguir con sus costumbres bajo su mando. Muy interesante la historia de hoy, para darle mucha importancia, nos dice Carlos Marrupe. Mirta Zain, que se suma y dice, hola Jair, ¿me puedes decir quién era la cantante de música andina del principio del programa? Y nos dice, pregunta, ¿Santiago del Estero formaba parte de ese imperio? La cultura del Collaisuyo todavía está vivo. En Santiago aún se conserva la lengua quichua, y en Catamarca los rasgos étnicos son muy marcados. No hay que hablar de pasado, están ahí. Jorge de Morón nos dice, los sonderos también pelearon en las montoneras independentistas. Un alucinógeno era el cebil, las papas disecadas eran los chuños, y un alimento básico era la llama. He comido llama, prefiero el asado de vaca, solo eso te voy a decir. Gracias, Jorge. Javier de Villa María manda un montón de mensajes. Dice, en 1780 el Inca Tupac Amaru se inspiró en George Washington. Es imposible que los incas cortaran piedras tan perfectamente como la de Tiwanaku. ¿Esos dioses quiénes eran? Bueno, bienvenida a la mitología ahí. Te leo 2 más. Chicha y aloja, vinito para tomar, ramas de albahaca verde, olor a carnaval, ramas de albahaca verde, olor a carnaval, calchaquíes, diaguitas y el imperio inca coexistiendo, nos dice Lucila Sánchez. Los calchaquíes resistieron a las incas por su naturaleza guerrera, pero finalmente se ensamblaron y fueron la resistencia contra la dominación española. Qué maravilla el Grito del Sur, nos dicen acá, no me deja el nombre. Patite dice, qué maravilla el Grito del Sur, a falta de 2 antropólogos en un mismo programa de radio. Voy a llorar, gracias. Más allá de todo chiste, es muy importante esto. Gracias de corazón, Pato de Villa Ráfago, antropóloga de la UNSAM. Postdata, ya está avisado el grupo de la facultad. Muchas gracias, viejo, a todos los que nos mandan mensajes. Después, si llegamos, nos detenemos también con los del streaming, que los veo muy activos. Bueno, levanten alguna así de la gorra y respondan. Eran muchísimas. La del Seville. Esa del Seville, dale. Y si querés, yo después sigo con la coca. Sí, bueno, los alucinógenos, no solamente durante el periodo incaico, sino desde mucho antes, las poblaciones conocían muy bien su entorno y conocían muy bien las plantas y sus usos medicinales, tintorios, porque se usaban para teñir los textiles también. Eran grandes textileros los pobladores del noroeste argentino, y también con sus usos alucinógenos. Vos habías preguntado antes, no cualquiera consumía alucinógenos, y no se consumían tampoco en cualquier momento. Bendecidos. Formaban parte de, por ahí vos, Marco, puedes expandir sobre esto, digamos, de un mundo chamánico. Y ahí te tiro la posta. Bueno, a ver, la cuestión del consumo de alucinógenos tenía que ver con toda una filosofía para tratar de trascender la realidad cotidiana, la realidad que se percibe normalmente. Se supone que ese consumo permite abrir la mente, expandir los sentidos, ver cosas y comunicarse con seres que normalmente no se ven, pero que están ahí. ¿Sí? También eso se hace no por diversión, ni porque tengo ganas de salir con los amigos y ponerme un poco loco. No, eso se hacía como un camino de aprendizaje. El camino del chamán era un camino larguísimo, incluso sufrido, y de compromiso con la comunidad, porque el chamán obtenía sus poderes para después aplicarlos a la comunidad. Por ejemplo, en algo fundamental que era la curación de las personas.
La curación. El sistema de medicina de la época estaba fundado en dos pilares básicos. Uno, el conocimiento de las plantas, y ahí hay muchísimos medicamentos que luego Occidente se apropió, pero que vienen desde tiempos antiquísimos. Por ejemplo, la aspirina. Y luego el otro pilar era el poder de estas personas que de alguna manera hacían alianza con esos seres poderosos que estaban del otro lado y podían, con sus poderes extraordinarios, curar. Por ende, los alucinógenos y a veces otras plantas que no son alucinógenas, como la coca, se consideraban dentro de un espectro de lo sagrado, y no todas las personas, como decía Irene, las podían consumir. Solo unos elegidos, solo aquellos que iban por el camino del chamán. No eran solo hombres, había mujeres también, porque esta cuestión a veces de que se piensa que solo los hombres podían acceder. En el mundo andino no existía tal diferencia, por lo menos para esta dimensión de los roles sociales. Y la coca, porque hoy existe todo un tema, todo un debate acerca de si consumir coca es lo mismo que consumir cocaína, y vos ya lo dijiste, Yair, recién, no tienen absolutamente nada que ver porque el proceso de producción de cocaína va por otro lado. El consumo de hojas de coca no solamente tenía que ver con determinados estados de la persona luego de su consumo, que es cierto que implica evitar cansancio, sueño y demás, servía mucho para el trabajo y sobre todo para el trabajo que aplicaba fuerza, pero por el otro lado se la concebía como la planta femenina por excelencia. Había dos plantas que sintetizaban esto de las fuerzas masculinas y femeninas que les decía recién. La mayoría de las plantas se dividen entre masculinas y femeninas, como casi todas las cosas. Pero las dos plantas rey y reina de ese mundo era, por un lado, el tabaco y por el otro lado, la coca. Qué buen pueblo, boludo. Te digo que yo estoy cada día más convencido de que necesitamos una monarquía inca. ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó cuando los españoles se apropian de esas dos plantas? Algunos viejos sabios que empezaron a darse cuenta justamente de que los españoles venían a destruir su cultura, les echaron una especie de maldición y les dijeron: nuestras dos plantas sagradas van a ser la perdición de ustedes, justamente por el abuso de su consumo. Mira. Hermoso cierre para este segmento. Quiero agradecerle a ambos dos. Acá nos piden que les recordemos los nombres. Nuestros entrevistados del día de hoy fueron Marco Antonio Giovanetti, que es antropólogo, doctor en Ciencias Naturales, e Irene Lantos, que es también licenciada en Ciencias Antropológicas, doctora también de la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecerles muchísimo. Nos quedamos cortísimos de muchos temas. Sí. Nos quedamos cortísimos de hablar de Tupac Amaru y Tupac Katari, de los Amauta, del Xincal. Bueno, los comprometemos a que en algún momento profundicemos en el conocimiento que tenemos sobre el glorioso Imperio Inca. Muchas gracias por venirse a la Radio de las Madres. Por favor, solamente una cosa. Dale. Reivindicamos la Universidad Pública Argentina, ambos somos formados de la Universidad Pública, reivindicamos el CONICET, reivindicamos el Estado que se hace presente a través de las distintas instituciones que permiten un desarrollo científico que prácticamente no tiene igual en Latinoamérica, y una ciencia argentina que pelea par y par con las potencias del primer mundo, que tienen enormes fuentes de recursos para producir conocimientos científicos. Y nosotros, con nuestras universidades, con el CONICET y demás, estamos siempre palo y palo con aquellos que tienen todos los recursos. Sí, trabajando con muy pocos recursos, y en este momento estamos en una situación muy acuciante. Realmente es muy difícil hacer ciencia en este momento. Así que coincido con Marco en la importancia de valorar nuestras instituciones de ciencia y tecnología. Totalmente, y eso también se juega en la calle y en las urnas el 26 de octubre, no te equivoques, 23:09. Vamos a una tanda muy breve y ya volvemos porque tenemos un gran entrevistado en el piso.